Lo primero que vamos a hacer es colocar el bastidor o tambor en la tela. Se desajusta el tornillo, se separan las partes y el aro de color blanco lo ubicas debajo de la tela. El aro de color lo ubicas encima de la tela y realizas presión hacia abajo hasta que los dos aros queden ajustados. Tira la tela hasta que sientas la tela tensa y luego ajusta el tornillo lo más fuerte que puedas para lograr una máxima tensión. Es a opción utilizar el enhebrador o puedes enhebrar directamente como se ve en el video. Realiza un nudo en la punta de la lana para comenzar a bordar. La puntada de relleno consiste en pasar una y otra vez el hilo o la lana a través del diseño. Vas rellenando poco a poco el diseño hasta lograr un efecto de relleno, como su nombre lo indica. Es una de las puntadas más utilizadas en el bordado y una de las más fáciles de realizar. En este tutorial utilizamos lana de la marca Miratex. Recuerda que el kit también lo puedes elegir usando lana o utilizando hilo, ya es de acuerdo a tu preferencia. Continúa bordando el diseño hasta terminar.
Si te interesa comprar el cojín ya bordado por nosotras, lo puedes comprar en nuestra tienda en línea. Ingresa directamente en www.labecabordados.co. Gracias por vernos y gracias por tu compra. En la Beca Bordados queremos mantener vivo el arte de bordar a mano.